Radio Guerreros Online, una frecuencia de altura. ¿Qué onda, familia de Visión Emprendedora? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Vamos a hablar acerca del tema empresarial, cómo emprender, también acerca tantito del tema espiritual. Y pues nos acompaña mi amigo Daniel, que es empresario, Daniel González, empresario aquí del Valle de Toluca, que pues ya tienes amplia trayectoria. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, Charlie, bienvenido. Gracias, qué gusto. Oye, pues me da la verdad bastante gusto tener a empresarios dentro de Visión Emprendedora, porque te decía, han venido igual políticos, ¿no? Nosotros decimos que emprender no nada más es en el sector empresarial, también puede ser pues un activista social, un deportista, un político. Sin embargo, poder platicar con alguien que ha tenido una experiencia también dentro de empresas pues grandes, ¿no? En el tema nacional, y obviamente que has estudiado fuera del Valle de Toluca, pues obviamente eso nutre, y para todas nuestras emprendedoras y emprendedores que quieren en este sentido pues fortalecer el sector empresarial. Pero ¿cómo estás, hermano? Muy bien, muchas gracias, Charlie, pues muy contento de estar en tu programa. Y digo, muchas gracias por lo de empresario. Todavía cuesta trabajo como que creerla, pero pues sí soy, y dispuesto a compartir todo lo que se pueda, ¿no?, con ustedes. Platicábamos, Daniel, antes de iniciar esta grabación acerca de quiero entrar un poquito primero en lo espiritual, por lo que traes ahorita, ¿no? El tema del Reiki, y mencionabas... Que no es Reiki. Bueno, lo que hacemos es Kundalini Activation, o sea, Life Force Awakening, que es energía vital, despertar de la energía vital. ¿Cómo podemos ahí diferenciar, por ejemplo, en ese sentido? Pues, mira, básicamente son técnicas muy similares, pero yo no me atrevo a hablar del Reiki pues, si no lo conozco. ¿Me explico? Entonces, yo solamente puedo hablar del contexto de lo que he estudiado, y finalmente yo creo que varias técnicas nos llevan al mismo lado. Vamos, la misma oración, o sea, cuando vas a misa o te llevaron a misa tus papás, el concepto es el mismo. ¿Qué tanto eres capaz de orientar tus pensamientos y conectar tus pensamientos con tu corazón? Yo creo que por ahí va, sobre todo. Y qué tanto somos capaces de sentir nuestra propia energía, porque el Reiki, pues, alguien te la mueve, pero lo que yo creo es que cada quien tiene que saber manejar su propia batería, saber que somos electricidad, que somos magnetismo y que somos frecuencias. Entonces, tú lo ves ahorita, estamos en un estudio de grabación, y antes había una onda AM, ondas FM, que pues, las ondas AM son más corriditas, ¿no? Y agarras cualquier estación y ahí es cuando se te pega cualquier bicho. Y si tú subes de frecuencia, pues ya te vas a FM y ya te vas haciendo más selectivo. La intención de estas prácticas es como que puedas ir a Spotify, o sea, que subas tu frecuencia a un nivel en donde genuinamente tú seas capaz de manejar tu energía y manejar lo que pasa alrededor tuyo. Y ahí vas mucho a este tema de no es lo que te pasa, sino qué haces con lo que te pasa genuinamente, tanto lo bueno como lo malo, qué tan capaz eres de aprovechar las oportunidades también, ¿no? Oye, hablabas también de si lo sueñas, lo puedes hacer, ¿no? Sí. En ese sentido, pero ¿tú a qué soñabas en tu infancia? De los 6 a los 12 años, ¿a qué jugabas? Yo de chiquito era muy chistoso porque yo tenía dos juegos favoritos. Uno era jugar a la Farmacia Guadalajara. Ok. ¿Por qué a la farmacia? ¿Te ibas mucho ahí? Mi familia era de Guadalajara, es de Guadalajara. Okay. Y prácticamente mi infancia estuvo muy confundida por allá, porque yo pensaba que, como íbamos a ver a las abuelas, yo pensaba que era de allá, y una cosa muy rara. Y jugaba mucho con esta parte de hacer los negocios. O sea, ya desde chiquito me gustaba esta parte de ven, págame. Había una caja registradora. Y otro juego que me encantaba era jugar al banco o al banquero. Entonces, había al cambio de moneda de la devaluación de 1994, dejó botes de monedas llenas que no servían para nada, y yo con eso jugaba, y con unas chequeras que eran como de Banamex, que había dejado mi abuelo, no sé, viejas, y da la curiosidad que ahí está una de las pruebas, ¿no? O sea, resulta que uno de mis trabajos fue ser gerente de vehículos offshore de Citibank, de Banamex. Entonces, eso fue muy joven también, o sea, fue una de mis experiencias profesionales más, pues, a los 25 años. Entonces, de alguna forma he sido testigo de cómo cuando tú ves algo en tu cabeza y eres capaz de sentirlo y de verdad te atreves a ir por el sueño un poquito más, genuinamente pasa la magia. Entonces, de esto, de la energía, de eso se trata, hablamos de magia. Oye, también mencionabas que
estudiaste en el Tecnológico de Monterrey, en Santa Fe, en la Ciudad de México. Ahí te vas formando y todo, pero ¿qué tanta diferencia ves en el tema de la educación del antes y el ahora? Del antes, o sea, de antes de irme a México. De cuando tú estudiabas ahí en la Ciudad de México y ahora, ¿cómo lo visualizas, por ejemplo, con tus hijos? Ay, Jesús, la verdad es que ha habido un cambio generacional absoluto. O sea, yo fui la primera generación de administración financiera de ese campus. Y pues yo no tenía lana en mi casa, entonces a mí sí había una laptop por ahí que había donado un tío, por ahí de esas que conectabas el internet por fuera. Y la verdad es que a mí siempre me costó mucho trabajo ir a la vanguardia en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hoy, como está toda la brecha generacional, es que ya es definitivamente necesario todo este vehículo tecnológico, que yo creo que es como la mayor diferencia que vería hoy. Y también el mayor riesgo potencial, o sea, qué tanto estamos aprendiendo, qué tanto la inteligencia artificial está haciendo la chamba por nosotros, qué tanto se está reforzando la parte ética y moral en los estudiantes para entender que es un aprendizaje que nos conviene finalmente, porque así como que cuando estás en la escuela no lo entiendes tanto, ¿no? Es de, ay, sí, entonces es fácil copiar o es fácil sacar el acordeón y ahorita, no sé, que Alexa te responde una pregunta fácil. Pero en esa época, pues eso no existía. Eso sí era, vete a la enciclopedia y hazle como puedas y ráscale y había otros métodos, ¿no? Esa es la diferencia que vería. Y aparte, en ese modelo educativo que va cambiando, bueno, mencionábamos acerca de estudiaste administración, ¿no? La administración financiera. La administración financiera. ¿Siempre te gustaron los negocios? Los números, sí, la lana. ¿Y cuál fue o desde qué momento empezaste a proyectar ese tema de los negocios, tus emprendimientos? Porque ya jugabas en eso cuando eras niño, ¿no? Pero ¿cuál fue tu primer... Es que fíjate, hay dos proyecciones más que ahorita hice memoria. Una era, yo tenía un tío que era muy amigo de don Valentín Díez. Él vivía en Guadalajara y él manejaba el Grupo Modelo, hermano de mi mamá, allá en Guadalajara. Sí, en Guadalajara. Y tenía un puestazo. Entonces yo, cada vez que íbamos a la playa, nos mandaban así un refri lleno de chelas y a mí me encantaba. Y decía, wow, eso es poder, eso es tener injerencia. Y entonces, de alguna forma, ese tipo de cosas que de chiquito vas tomando, que te hacen sentir, híjole, eso se puede, wow, y que te sorprenden tanto y que te impactan, pues eso me hizo decir, yo quiero ser un director general o quiero ser como él, ¿no? Un gran director de empresa. Y eso fue uno de los pasos que yo tenía que también pasar antes de hacerme empresario, porque también hay que saber dirigir, hay que saber liderar. Entonces también lo siento, pero que también me estoy preparando, qué tanto estoy haciendo para prepararme a que eso pase, ¿no? Y la tercera proyección que te diría es que un día de niño, mira, 4:44, eso es una hora importante. Sí, aparte sí. Un día de niño me enteré del concepto de regalías. Digo, ¿qué son las regalías? Te estoy hablando por ahí sexto de primaria, primero de secundaria. Entonces me enteré que había empresas que podían ganar dinero por un concepto de regalías, es decir, por una buena idea. O sea, tú haces un buen negocio y eso se lo vendes a los demás y cobras. Y dije, wow, ¿a poco eso se puede? En ese momento también introyecté el tema de un concepto que fuera replicable y que fuera capaz de trabajar para mí, ¿no? En este caso, Ponte Pizza es una franquicia y se ha hecho totalmente diferente. O sea, ha crecido, pero no por este concepto de regalías. Ha donado el 100% de sus regalías desde la existencia. Pero por lo menos me dio la visión de lo que yo sí quería. Y me hizo comportarme para ser esa persona que quería hacer esa buena idea. Y desde chavo ya tener eso conceptualizado de hay que tener una buena idea. Y aparte, bueno, habías pasado igual por diversos cargos en el tema de administración ahí, en Citibank. También estuviste igual en empresas familiares. ¿Qué tan complejo para ti era perseguir tu sueño si estabas dentro de empresas familiares o fue, digamos, un empujón? Porque hay veces que, pues, hay muchos que quieren emprender sin el aporte de la familia, hay otros que también les resulta de gran ayuda, ¿no? En ese sentido, pero ¿tú querías hacer algo propio o sí fue una ayuda en ese sentido? Pues yo lo único que sabía es, y algo bien importante que hay que entender es que hay que aprender a vivir el presente, ¿no? O sea, mi primer chamba fue dando volantes, o sea, o cortando pasto, o cosas así, y es entender que cuando estás dando volantes,
tienes que ser el mejor dando volantes. Y si te dan la oportunidad de, porque aparte llegas a esta etapa en donde, híjole, no te contratan en ningún lado porque te falta experiencia. ¿Y cómo tengo experiencias? Pues si nadie me da chamba, entonces estás como en un limbo ahí que prácticamente te obliga a mentir para tener chamba. Pero lo importante es que yo cuando estaba, y lo digo mucho en Citibank, en Banamex, yo cuando entré ahí, yo era el eslabón más bajo de la cadena alimenticia. O sea, mi día entero se iba en hacer un reporte completito. Y entonces, el hambre, porque yo vengo pues, de trabajo, una cultura de trabajo, y eso es lo que me enseñaron mis papás, y también las ganas de pertenecer, ahí es un tema bien importante, porque esas ganas de pertenecer también te separan de tu sueño. Cuando de repente tú quieres pertenecer tanto a, no sé, a tu sueño de casarte con tu novia, que sea la boda perfecta y demás, y la familia, los niños y demás, eso muchas veces nos disocia de nuestros propios sueños. Y sí es muy difícil querer conseguir chamba y querer jalar lana y aparte perseguir tu sueño, no es tan fácil. O sea, tienes que aprender que en el escalón en el que estás parado, ese es el escalón más importante porque ahí es donde tienes que aprender algo. Y si te toca ser el eslabón más bajo de la cadena alimenticia, tienes que aprender a salir de ahí primero. Porque entonces, ¿cómo quieres liderar una gran empresa? ¿Cómo quieres poner un negocio que va a atravesar una crisis, un COVID, que tienes que pedir dinero prestado para pagarle a los empleados? O sea, hay problemas que ya se hacen mayores. Y entonces ahí se vuelve un juego de adultos. Entonces, para poder hacer un juego de adultos, tú primero tienes que convertirte en uno, ¿no? Y en ese sentido, entonces, mencionaste algo muy importante en el tema de educación, de poder saber o, bueno, trabajar, porque muchas veces sales sin experiencia pues de tu licenciatura y hay muchos jóvenes que buscan chamba y todo, y mencionan eso, ¿no? ¿Sabes qué? Pues no tienes experiencia. Pero entonces, después pasa de que estos jóvenes van creciendo, van agarrando experiencia y después son muy grandes como para encontrar un trabajo. Considero yo que en este modelo educativo habría que trabajar y también veo que no es malo que desde temprana edad quieran chambear los chavos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en lo personal, yo también quería trabajar. A mí me gustaba trabajar desde chico. Incluso me metí a lavar carros y vendía dulces, por ejemplo, en la escuela, que muchos, pues, obviamente, te lo prohíben, ¿no? En las escuelas. Ah, tú eres el dealer. Sí. No, y que ahorita yo creo que... Ya puta cárcel. Ahorita ya Eso no se menciona aquí. No. Hay que editar eso. Es un negociazo eso ahorita. Pero pasa que muchas veces lo ven mal. La ciudadanía, bueno, estamos acostumbrados a que lo ven mal. Ejemplo, pues que a lo mejor a los chavos les guste trabajar entre semana y estudiar, no sé, una vez a la semana. Entonces, sigamos en el tema de educación, que es algo fundamental, que todavía considero que la ciudadanía no ha visto un poquito más allá de que hay muchos chavos, y lo preguntaba a como 200 jóvenes de prepa, unos ya querían dejar de estudiar por ponerse a trabajar, y digo, bueno, todo influye. También es bueno continuar esos estudios, ¿no? Porque también te van a hacer aprender un poco más. Pero algunos querían, pues, dedicarse ya a trabajar desde jóvenes, ¿no? Okay. Y fíjate que, o sea, no me extraña nada lo que dices, pero a ver, estamos hablando de un país que cada día recorta las esperanzas. O sea, o así se siente o así se ve, de alguna forma. Y es una percepción mucho de los chavos, o sea, tanto a nivel climático, o sea, si yo lo veo ahorita para mis hijos, yo sé que ellos ya no tienen la opción de revertir el cambio climático o sea, yo cuando era chiquito, mi papá me decía mucho, ustedes son la generación del futuro. Y yo me enojaba muchísimo. Yo decía, ¿por qué nosotros? Yo tenía como 9 años. Y al final, si ahorita hago el recuento, había una campaña que empezaba que era gota a gota, el agua se agota en ese momento. Empezaba hace más de 30 años. Y era una gotita con unas manitas y pues era una concientización del tema del agua. El año pasado nos dimos cuenta que pues ya ni fue la generación de mis papás, ni fue mi generación, pero yo ya no puedo tenerle el descaro de decirle a mis hijos que les toca a ellos, porque ya no pueden, o sea, ellos ya no pueden simplemente. Entonces, la educación para mí es el pilar de todo este tipo de cosas, donde ya entendamos que la educación ya no es hacia los niños, también es educarnos nosotros como adultos. Pero ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo educar a esos adultos que ya han venido viviendo diferentes cosas? Hablábamos del medio ambiente y muchos dicen, sobre todo hablando, por ejemplo, del tema político, quieren llegarle a las niñas y los niños. Y le das al tema político y es doble, o sea, porque esa educación es política, o sea, yo me acuerdo mucho, y por ahí va mucho el movimiento que estamos haciendo, es un movimiento de conciencia que
que lo que busca es justo cómo conectamos estas mechitas. Yo digo que cuando somos niños, ¿no? Todos tenemos una mechita prendida, así, o por lo menos muy dispuesta a ser prendida, de amor a México, por ejemplo, este amor a la patria, amor a la naturaleza. Cuando tú estás en la escuela y te enseñan todo, que estás en el mejor de los lugares, rodeado de mares, con un chorro de ríos, manantiales, con todos los ecosistemas y especies endémicas por todos lados, wow, te la crees padrísimo. Y entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando hoy con los recursos naturales? ¿Por qué Toluca sigue sin tener agua full, ¿no? Y eso que ya llovió. Y ¿dónde está el agua? ¿Dónde está quedando? Aquí la del Parque Sierra Morelos, había muchísima agua, no sabemos dónde quedó. Y finalmente se vuelve un tema de educación hacia adentro. O sea, nosotros nos desconectamos de los niños, los políticos se desconectan del niño. Yo te garantizo que no hay un solo político que no todavía conserve ese amor por México, estas ganas de decir, híjole, yo cuando entre, o ese joven que llegó entusiasmo a decir, yo cuando entre a la política voy a ser un factor de cambio. Y después, quién sabe qué sea el sistema, pero el sistema se los come, parece ser como un monstruo negro que dice, no, pues el sistema. Y entonces el sistema es el que hace la corrupción, y es entender básicamente que todo lo que hoy ves en la calle, lámparas, banquetas y todo, pues de alguna forma tiene una comisión para alguien que no hizo nada. Así funciona México. Entonces, desde adentro va, por eso nosotros queremos desde un tema de conciencia, reiki, meditación, yoga, respira, párate a correr temprano, comunica, pinta, haz arte, lo que sea que a ti te evolucione tu conciencia y que te conecte con la necesidad del país, con la necesidad de los niños, con la necesidad de las personas que no tienen medicinas, con un dolor que no es tuyo necesariamente. Ahorita tú y yo podemos estar hablando de lo más tranquilos y puede estar extinguiéndose un pájaro en el Polo Norte, por decir algo, ¿no? Nunca viste el pajarito, nunca mataste el pajarito, pero es una especie que se extinguió por toda la contaminación de popotes y demás, lo que sea, ¿no? Imagínate que eso está pasando y tú no sabes nada, pero en el momento que te enteras y tú eres consciente que tú aventaste un popote o lo que sea, en ese momento ya puedes y tienes la necesidad y la obligación de empezar a sentir algo que no es tuyo y hacerte consciente. Es nada más ver el espejo de realidad. ¿Cómo educamos a los adultos? Poniendo el espejo de realidad. ¿Qué has hecho? ¿Qué hemos hecho más que quejarnos? ¿Qué hemos hecho más que estar diciendo que está mal? Pero todos nos creemos directores técnicos del país y presidentes y tomamos las mejores decisiones, pero a la hora de actuar, ¿dónde está la apatía? ¿Cómo es la indiferencia? Sí, claro. ¿No? Entonces, para mí va sobre todo en un espejo de realidad, por los niños. Sí, claro, porque muchas veces desde la ciudadanía criticamos a lo mejor, pues si las cosas están bien, que si las cosas están mal, en ese sentido el director técnico, ¿no? Y creo que lo vemos en todos los deportes. No, pues haz esto, sí, pero estando dentro la cosa cambia totalmente. Y es como el jugador diciéndole, a ver, métete a jugar también. O sea, sí cambia totalmente estar ya en el papel. También reconocemos que hay personajes que hacen muy bien su trabajo. Yo no digo que no. El tema es que hay cosas que sí nos siguen moviendo como país y como ciudad particularmente. Y en este tema de educación, pues, o sea, es aprender desde ahí de la parte moral, ¿no? O sea, si ahorita ya estás siendo estudiante y estás aprendiendo, pues trata de que el servicio que vas a ofrecer eventualmente, éticamente, tenga de verdad el mayor conocimiento atrás. O sea, no vengas a transitar la escuela nada más como un lugar para echar relajo. A todos nos gustó, sí, pero también se vale ser el equilibrio. Y ese sería el mejor consejo que te diría, que desde chavos sepan equilibrarse, a llevar una vida de relajo, o sea, que exista la fiesta, que existan los amigos, que exista la pareja, que exista la prosperidad, el éxito, el bienestar, la abundancia, lo que sea, la buena relación con los padres. O sea, de eso se trata, de mantenernos. Si no lo aprendes de chavo, también para la vida adulta te va a dar mucho trabajo. Y en ese sentido le has dado un enfoque humano a las empresas, a todos los emprendimientos que has hecho. Cuéntanos un poquito por qué el sector de restaurantes, por qué meterte a lo restaurantero y no a lo mejor otra cosa. Fíjate que más que meterme al sector restaurantero, yo más bien entendí el sector bajo, de la clase baja, ¿no? En algún punto me tocó manejar una cadena de casas de empeño. Y es uno de los trabajos más feos. O sea, si tú lo ves, pues es prestarle a alguien por una pertenencia que puede tener mucho valor emocional para ellos. Y estás trabajando con necesidades todos los días y con el corazón de la gente y con gente que vive al día. Y entonces de ahí viene. Ahí un paréntesis, ¿llegaste a platicar con algunas personas?
¿Qué te decían? Sí, yo tenía un gran conflicto porque, pues, a ver, yo desde chavo he tenido como este tema emocional muy conectado, ¿no? Entonces yo decía, híjole, yo soy un usurero, pero no, la realidad es que me di cuenta también es que éramos el eslabón, el único eslabón y el único mecanismo que tenía la gente, porque la gente estaba agradecida con nosotros para apoyarse, para salir de una necesidad cuando nadie más los apoya. Entonces, de alguna forma era un negocio justo, ¿no? Y por ejemplo, de un 10, de un 100%, ¿cuántas personas sí lograban recuperar sus Es un dato muy interesante. En el momento en que yo empecé, por ejemplo, en las casas de empeño, había un tema de recuperación sobre un 80%, 70%. Okay. Sí, entonces, lograban sí, muchos lo refrendaban, es decir, que te pagaban el interés y lo iban pateando, y otros lo recuperaban y lo sacaban. Pero sobre un 30% es la gente que, de un 20 a un 30, los que lo dejaban perder. Es complejo, ¿no? Fue complejo porque... Sí, y muy divertido también, y vuelvo a lo mismo, cuando encuentras el propósito, ¿por qué estaba parado yo en ese escalón en ese momento? Y me confrontaba también, pues, muy duro, ¿no? O sea, mi parte humana, y yo, ¿cómo puede ser que yo esté haciendo esto? Pero es entender que estás en el presente también muy alejado de mi propósito, ¿no? Y que quizás hoy mi propósito sea de transmitir este mensaje de que tenemos que crear un mejor México. Y yo no sé el mundo, pero por lo menos un mejor Toluca sí, o un Valle de Toluca diferente. Poder hacer más comunidad, ¿no? Porque estamos muy alejados de unos de los otros y de qué podemos hacer, y pues cada quien que se rasque como pueda. Pero en ese sentido, ese digamos, ese escalón que tú viviste, que fue en ese momento, te hizo ser un poco más empático y por eso meterte al tema... Ahí entendí el sector, fíjate que no fue tanto restaurantero, y ahí hay un tema bien curioso, o sea, yo no quise ser restaurante, yo quise ser empresario. Entonces yo, desde que dije voy a poner una franquicia de alitas, dije no voy a poner una, voy a poner 10, y así, es más, yo cerré el pacto con el franquiciatario, le dije te voy a poner 10, no tenía un peso. Es más, estábamos tan nerviosos de que no sabíamos cómo le íbamos a hacer, que en lugar de venir a Toluca nos fuimos a Lagos de Moreno y manejando, porque no sabíamos qué íbamos a hacer. Y es la mentalidad. Yo jamás me he metido en una de mis cocinas, bueno, sí lo he hecho, a un tema de ejemplo, pero no es como que yo vaya a meterme a preparar alimentos. Yo no he preparado pizzas o yo no preparo las alitas. O sea, es un tema que mi capacidad la tengo que orientar hacia enfocar los sueños de la gente, a que la gente tenga vehículos para crecer y desarrollarse, que haya trabajo, generación de empleo, que paguemos impuestos, que hagamos las cosas lo mejor posible. Y es lo que nos toca. Es entender que yo no quería ser restaurantero, yo quería más bien ser un empresario para el país, ¿no? Y poder aportar en ese sentido. Exacto. ¿Y cómo fue este proyecto que llevas las primeras franquicias de alitas? Obviamente lo traes en la idea, ¿te asociaste? Tengo 2 grandes socios con los que empecé todo este sueño y que estimo mucho, amigos que nos hemos acompañado ya por varios años, y gracias a Dios también me han permitido como dar estos paseos, ¿no? O sea, finalmente también el negocio atraviesa crisis, estuvo muy chistoso porque la idea es que los 3 íbamos a acabar trabajando juntos. Cuando yo di el brinco de mi evento de la alberca, en ese momento el negocio estaba atravesando una transición muy complicada, y entonces no había espacio para mí, y fue como también un momento de ponerme a ver qué hacía. Y entonces es aprender a vender hasta cubrebocas, que todos lo hemos hecho, ¿no? Y cosas así. Y aprender a que la venta, que es algo con lo que yo tuve mucho conflicto, y eso también se lo diría mucho a los chavos que están ahorita decidiendo qué van a hacer, es que no le tengan miedo a la venta. O sea, todos los días vendemos, todos los días nos vendemos. Nosotros hoy, si nos pusimos perfumes, si nos peinamos, si nos lavamos los dientes, estamos haciendo una venta indirecta. Y la bronca es que pensamos que no somos buenos para vender, pero pues de eso se trata la vida, de aprender a transitar todas estas experiencias, y una de las más importantes es entender que nosotros somos una venta de un producto, de un servicio, de lo que quieras, pero también lo hacemos. Y en ese sentido, pasas, te asociaste y todo. ¿Y cómo nace Ponte Pizza? Ponte Pizza porque nace es de los más recientes, ¿no? Sale de esta necesidad de decir, oye, pues no, ya no cabes, pero y si hacemos otro, pues órale, hay que hacer otro. Entonces ya me puse yo a trabajar en el proyecto de Ponte Pizza, separado. Yo ya les dejé que ellos lleven la carreta de las alitas, lo hacen muy bien, estoy muy agradecido también por eso te digo, o sea, es como esta actitud de retribuirnos, ¿no? Y yo me metí a Ponte Pizza full. Pero aparte nacen en pandemia. Nacemos un año antes de pandemia, en 2019. En 2019. ¿Y qué tanto afectó? Me imagino muchísimo,
porque también fue el sector, pues obviamente de alimentos. Sin embargo, ahí estaban aperturando diversos espacios, ¿no? Como pues comida a domicilio, pero pues si vas a iniciar un negocio y de repente pues al año siguiente te toca una pandemia. Estuvo muy chistoso porque en ese momento había 14 restaurantes en el grupo y 12 cerrados. O sea, porque eran de alitas y eran de comensales y ya sabes, la distancia y todo eso. Cerrado. Entonces, ver cómo pagarle a los empleados y demás. Y Ponte Pizza, pues era un negocio que era delivery, entonces la gente llegaba por sus pizzas y se iba y había muchísimo Uber y Didi, Rappi y todo esto. Y el negocio empezó a florecer ahí en la pandemia como un vehículo de la gente no tiene dinero y ahí justo estaba el propósito de Ponte Pizza, ser las pizzas más justas del mercado, no las más caras, o sea, queríamos hacerlo más justo. Y entonces en la pandemia, a pesar de que no estábamos recibiendo ingresos, tomamos una decisión mis socios y también se las agradezco mucho porque han tenido esta vena social conmigo todo el tiempo, de empezar a mandar todos los días pizzas a médicos, enfermeras y a los pacientes, familiares de los pacientes que estaban esperando. Y se hizo una costumbre, todos los días salía una carga de pizzas para un hospital, para el otro. Incluso llegamos a poner ahí en pandemia un hospital enfrente del Seguro Social, que prácticamente daba atención full. Se terminó la pandemia y terminó. Y ahí empezó como el propósito altruista de Ponte Pizza. Hoy en día la marca participa con todas las fundaciones del Valle, con organismos gubernamentales también, y en este tema de donación absoluta. Y es que, ¿cuántas sucursales tienen en el Valle de Toluca? Tenemos en el Valle de Toluca 13. A nivel nacional somos 22. ¿Y cómo logras posicionar una marca tan importante sabiendo que traes pues monstruos encima en el tema pizzero, que traes un Domino's Pizza y todo ese tema? Porque ahorita te voy a proponer otra cosa que hagamos ahí en Ponte Pizza ahí para unas capsulitas y todo. Pero ¿cómo logras posicionar la cadena teniendo, pues obviamente, a más competidores? Pues es muy complicado. Primero, porque nosotros empezamos con una pizza de 39 pesos. Entonces, esa era nuestra mercadotecnia. Imagínate, 39 pesos, la gente pasaba por ahí y te decían, no, pues, ¿qué le echan? Y entonces, ahí era donde yo era experto. O sea, mi primer chamba, y lo tengo que reconocer, yo soy experto de calle, ¿no? Okay. Entonces, si mi primer chamba fue ser volantero y botarguero y lo que sea, pues a mí lo que se me daba muy bien afuera de las casas de empeño era hablarle a la señora, decirle, véngase señora, venga para acá. Eso me ha encantado y yo siempre le tuve mucho miedo a las ventas. Y lo primero que hice en Ponte Pizza fue pararme con mi pizza todos los días. Y esa era la mecánica que sigue siendo en todos los Ponte Pizzas, que debe haber una persona afuera, o si tú quieres probar la pizza, llegas y la pruebas. O quiero una prueba, perfecto, la pruebo. O sea, puedo llegar cualquier persona la que sea, la quiero probar. Entonces te van a dar un pedacito para que tú la pruebes. Entonces la idea, yo empecé ese negocio parándome allá afuera de la primera tienda todos los días. Y mire, pruébela. ¿Cuánto crees que cueste? No, pues 100 pesos, ¿no? 120, ¿no? Pues cuesta 39 pesos. ¿Cómo que 39? Y ahí empezó como a hacerse un boom, que la verdad es que el producto es bastante bueno, o sea, a mí me gusta mucho, la verdad, mis hijos lo consumen. Acabamos de sacar una nueva pizza que ahora sí vamos a hacerla más rica, o sea, ya me quiero salir del estándar porque también hay mucho hate y también la gente no, esa es la parte dura, ¿no? O sea, tú tratas de hacer un negocio, pues, con la idea de que ayude, de que, vamos, la pizza es buena, pero tristemente siempre hay un empleado que va a estar descuidado. Nos ha pasado a todos, nos despistamos, hacemos algo mal, nos equivocamos y eso también ha provocado que un error en este tipo de pizzas pues pueda ser muy grave, ¿no? Entonces que haya mucho hate y que por 20 pesos me voy a Little Caesar. Pues está bien, nada más quiero saber dónde está esa marca a la hora de las donaciones. O sea, nosotros en el Valle hemos entregado más de 10,000 pizzas, yo estoy seguro. Y aparte en ese sentido, hermano, también hay que reconocer pues las marcas mexicanas, ¿no? ¿Por qué? Porque nace de emprendedores, de empresarios mexicanos. Y pues estas de Little Caesars son cadenas, pues... No digas la marca, porque si no vamos a decir... me voy a meter en problemas. Sin embargo, o sea, sí decir, ahorita, por ejemplo, el tema arancelario y todo, pues sí apoyar también el consumo... Por supuesto. El consumo de los empresarios mexicanos, ¿no? Pero lo decías también hace ratito como un tema de envidias. O sea, por ahí se asomó el tema. O sea, sí hay un tema donde estamos muy acostumbrados a ponernos el pie, ¿no? Y yo lo veo, por ejemplo, en la escuela de mis hijos. O sea, la gente sabe que yo soy propietario, que les dono una cantidad de pizzas impresionantes, y cuando son los eventos de la escuela, de ir a pagar una pizza, no lo hacen. Y van porque también tenemos este sentido de pertenecer. Entonces, creer que compramos un Domino's y que compramos un Little Caesar nos hace pertenecer a otro
círculo, otro estatus, nos saca de repente de diferenciarnos. Entonces, ahí es la parte donde volteamos a verlo como para abajo, ¿no? Es que ponte pizza, como ellos siempre regalan pizzas y están con las personas más pobres, seguro eso no va a ser una... Oye, pero también en ese sentido, la base social que traes de poder hacer, donar y todo, pues también ahí hablamos de una apatía que traemos como ciudadanos, ¿no? Totalmente, me está costando mucho trabajo, porque a ver, finalmente cuando hablamos de este tema espiritual, yo digo que de empresario a chamán, ¿no? Cuando tú ya ves ciertas cosas o cuando entiendes ciertas cosas, ya no hay forma que te puedas hacer güey. O sea, ya tienes la obligación de compartirlas. O sea, todo esto que te estoy diciendo, pues es compartir un poquito, o sea, y hay mucho más. Y entre más le exploras, pues más te puedes ir, más profundo. ¿Qué tan...? La apatía. Exacto, Sí. La apatía de la ciudadanía en lo que hablabas de que prefieren los papás de la escuela de tus hijos, pues comprar a lo mejor a cadenas americanas y no consumir el tema local, ¿no? Pero es la parte que yo no entiendo, o sea, nos ponemos el pie, o sea, estamos tan acostumbrados a irnos como poniendo el pie y si a tu amigo le va bien, no festejarlo, o sea, es justo esta regeneración del tejido social que viene desde nuestros papás, nos queramos entender o no, y lo dicen los psicólogos, y lo dicen todas las teorías, pues todos tenemos un tema de infancia a sanar, y ese tema de infancia, si no está sano, la empresa lo demuestra, y también, si está sano, también lo demuestra, en políticas, en infraestructura, en capacitación, lo que sea. Pero si no es sana, si ese tejido social no pagas impuestos, compras facturas, desvías, ¡pum!, pues también degenera todo para adentro. Entonces, esta apatía a mí me está costando mucho trabajo como despertar a la gente, decirles, oigan, está pasando esto, somos la ciudad más contaminada de México, desde el 2018 para acá estamos entre el 1 o 2 de todos ellos. Sí, entre con Monterrey y Toluca, ¿no? Sí, yo no quiero decir dónde, pero hay uno de los puntos de la ciudad o del valle que es de los puntos más álgidos de desaparición de mujeres en México, que es un tema de trata de personas que podríamos muy fácil poder hacer una sensibilización o que la gente lo pueda entender como desde la precaución y desde la prevención poder detener un delito que es tan importante. Está el tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo lo vamos a regular? ¿Quién se va a encargar de que lo que tú me estás diciendo mañana sí seas tú y no sea una maquinita que se parece mucho a ti o que tiene tu voz o que me estás presentando un trabajo o algo que no hiciste tú, que te hizo una inteligencia artificial? Entonces, ¿cómo vamos a ir regulando eso? ¿A qué le vamos a dar meritocracia? ¿A las personas o a su capacidad para utilizar las inteligencias artificiales? Esa apatía, yo hoy lo veo en el tema de, muchachos, el tema del agua, el tema de los recursos naturales. ¿En qué momento los que crecimos aquí en Toluca, que tenemos ya cierta edad, vimos cómo todo era milpa y nunca hubo un espacio para poner fuentes, para poner parques, para poner arbolitos? O sea, se fueron apoderando de los parques y tú lo decías, ¿dónde está la comunidad? Entonces hoy las comunidades son fraccionamientos en los que supuestamente hay un área verde, que generalmente es una canchita de toda tirada, y si bien te va, porque cuando estamos hablando de terrenos más para afuera ya no hay parques, antes por obligación cada colonia tenía que tener un parque, ahorita está creciendo hacia lo loco. Y entonces tenemos un tren interurbano que nos está aventando gente todos los días, padrísimo, y acá son muy bien recibidos, pero no hemos sido capaces de generar ese espacio de convivencia y donde seamos capaces de reconocer la cultura que tenemos dentro. Estamos rodeados de Malinalco, Chalma, Tenango, el Centro Cultural Otomí, Calixtlahuaca. Hay un chorro de pirámides alrededor señalando un punto en donde Toluca nunca tiene un clima pues extremo, nunca se ha caído nada por un temblor, aunque quisiéramos que se cayeran varios edificios, pero no se caen. Tienen dañísimos, ¿no? Es que tienen varios años y que nadie sabe cómo. Nunca hay nevadas, nunca hay ciclones, nunca hay tormentas, y aquí es el lugar señalado para vivir. Y entonces, donde había tanta cultura, donde había tanta raíz, ¿qué pasó? Antes Toluca llegabas y había un Paseo Toyocan que era con pirámides y con mucho sentimiento hacia adentro, ¿no? Y aparte, perdón, hermano, no me dejarás mentir. Bueno, yo no tengo mucho tiempo de vida,
¿no? O no me tocó vivir a lo mejor esa Toluca, pero me cuentan de mi familia que muchos se conocían, ¿no? Todos. Tú O ibas a un sea, lugar y saludabas. y se conocían, y también me cuentan de lugares que eran precisos como para ir, no sé, a divertirte, y que era un ambiente sano, ¿no? Sí, hoy tienes que agradecer que hay ya un Town Square y un Galerías, y entonces nuestros espacios de convivencia es una heladería en donde sea, o pues tienes que ir a pagar un estacionamiento. Y espérate, ¿así es? ¿Así debe de ser? Yo creo que no, ¿no? Por lo menos hay ejemplos referentes de lo que es posible de que no. Y ahí considero que sí, Toluca, bueno, el Valle de Toluca tiene que ir viendo cómo poder seguir creciendo, ¿no? Porque va a seguir creciendo, ya está un poco saturado, sin embargo, ahí tienen que crear nuevas políticas, pero también, ¿tú consideras que hay un buen diálogo entre un sector empresarial y un sector gubernamental, hablando del Valle de Toluca? Pues yo no sé si haya diálogo. Tú me dijiste que soy empresario. Yo no sé, o sea, yo lo único que sé es que me dedico a dar trabajos todos los días y a trabajar lo mejor que puedo. Pero de eso a que yo haya tenido alguna vez una comunicación, sí, porque donamos mucho, nosotros le donamos mucho al gobierno, pero no hay una comunicación hacia las necesidades del empresario. Esa es una realidad. Hay temas que no puedo hablar aquí, simplemente, o sea, porque me da miedo. Porque me da miedo que mañana me caigan en mis restaurantes como una represalia. Entonces, prefiero mantenerme en paz. O sea, la comunicación yo creo que está rota desde hace tiempo, desde el ciudadano hacia el gobierno. Y el ciudadano entendiendo que atraviesa por una empresa. Y vamos a ser muy francos. ¿Cuál es la fuente principal de ingresos de los mexiquenses? Sí, los empresarios. Los empresarios. Entonces, si nosotros estamos moviendo el Estado, ¿por qué no pueden darnos lo que estamos pagando, por lo que estamos trabajando? Y el Estado de México cada día se parece más a Mordor. Y es un hoyo y parece como violencia y así se ve por todos lados, gris, la contaminación. Y yo si te pregunto, ¿qué piensa un toluco de un toluco? ¿Qué me responderías? Sí, no piensa algo bonito ahí, compatriota, ¿no? Pues no, ¿qué piensa un toluco de un toluco? Tú dime, Charlie. Bueno, por ejemplo, hablando del sentido de un toluco, Tú no, tú no me digas qué piensas. ¿Qué piensa un toluco promedio de un toluco? ¿Qué son qué? flojo, a lo mejor. Fríos, Fríos. cerrados. Y es que nos vamos, y lo platicábamos también, cómo se ve un poco gris, ¿no? El Valle de Toluca cuando llegas. Y tenemos a escasas 2 horas a diferentes capitales. Ejemplo, vamos a Querétaro, ¿no? Y cambia incluso ahí, ¿no? Totalmente. Vamos a Jalisco, tú tienes familia allá, Sí. ¿no? O vamos a Nuevo León. El Jalisco o Ciudad de México. Aquí cerca. Está cañón. O sea, y cada uno tiene como estas referencias, ¿no? Guadalajara dice ser la ciudad más arbolada de México. Eso dice ser. Y entonces cuando ya lo sabes, caray, te asomas y en todas las avenidas hay avenidas y dejan espacios para que vaya un árbol grandote con todas sus raíces que van a crecer mucho. Acá no lo pensamos, tenemos camellones de 60 centímetros. Entonces vuelvo a hacer esta invitación como a un tema de que no estamos viendo, que no leemos cuando venimos de México, no se huele ese aroma en Lerma, que no es para nada caño, es veneno. Y yo no sé si no lo estamos respirando lo suficiente o en qué momento vamos a decir basta, ¿no? Pues tenemos que hacer un cambio, crear sociedad, tener que involucrarnos y lo mencionábamos, no solo ver desde fuera, sabes que tú no hiciste mal esto, gobernante o empresario, ay, ¿cómo lo apoyas? ¿Sí me explico? Sí, no, es sumarnos. Tenemos que sumar para poder crear nuevos proyectos que obviamente el Valle de Toluca, y no nada más quiero mencionar Toluca, hablo en general de todos los municipios que engloba, que considero son más de 15 municipios, pues puedan crecer a la par, ¿no? Y podamos ser destinos también turísticos, atractivos para la inversión. ¿Por qué? Porque también, a ver, la Ciudad de México es un centro de negocios, ¿no? Uh-huh. A Toluca nos pusieron como un centro logístico e industrial. Así Entonces es algo que también ahí tenemos que ir cambiando o viendo esa perspectiva y sí, digamos, seguirnos educando como ciudadanía, ¿no? Uh-huh. Mira, no me voy a ir lejos, ahorita lo vemos en una elección que se va a aproximar y mucha gente no va a votar. ¿Por qué? Porque no sabe qué es lo que va a votar, cuando es algo sumamente importante. Entonces también nosotros como ciudadanos tenemos esas obligaciones, así como también tenemos nuestros derechos, ¿no? Así es, hermano. Y el derecho y la obligación ciudadana
son las más importantes de esta sociedad. O sea, si no somos capaces de participar, ya no solamente estás haciendo como que voto nulo, ¿me explicó? Ya te estás haciendo parte del problema. Entonces ya es entenderlo, ya genuinamente ya no hay marcha atrás. Y después pedimos resultados y no hicimos nada. Exactamente, y por ahí empieza todo en la participación ciudadana. Bien, entonces, hermano, pues ya estamos por terminar esta plática. Yo creo que podemos hacer muchas más pláticas, profundizar un poco más en diversos negocios, seguir apoyando ahí a la ciudadanía. Sin embargo, quiero preguntarte, amigo, ¿qué le dirías a tu yo de la infancia, el que jugaba ahí a la farmacia Guadalajara? Fíjate que justo esta semana estoy haciendo yo ahorita, parte de lo que estoy haciendo es yo diseño setlist musicales y para estas sesiones de respiración que trae una onda de frecuencias y demás que te juegan el cerebro en lo que tú estás respirando, ¿no? Haciendo tu trabajo de respiración. Y justo lo que estoy haciendo es esa pregunta, hoy me la he hecho mucho, ¿no? ¿Qué le diría yo a mi niño? Y le diría que varios de los sueños que habíamos pensado, pues no se hicieron. O sea, quizás no jugamos en las Chivas o en el Real Madrid. ¿Soñabas con ser futbolista? Puta, me hubiera encantado. Quizás no fuimos cantantes o no logramos el Auditorio Nacional, pero cantamos en un par de bares para una de las chambas que tuvimos de inicio. Que hemos encontrado buena gente en el camino, sobre todo muy buena gente en el camino, que la traición es normal, que se acostumbre, pero que saque la antena, que siga manteniendo su buen corazón, que finalmente eso es lo que le ha abierto todas las puertas, y ese es el ejemplo que queremos dejarle a nuestros hijos, porque sí tenemos hijos. Entonces le diría, chingale desde ahorita. Bien, entonces, hermano, pues te agradezco muchísimo que hayas asistido aquí a Visión Emprendedora. Gracias, Charlie, qué buena onda, muchísimas gracias. Y vamos ahí a hacer más dinámicas, bueno, traes diferentes proyectos ahí en temas de tejido social, y pues vamos a ver cómo más podemos ahí sumar, hermano. Y necesitamos invitar a los chavos a que se atrevan a ser una generación diferente. Necesitamos también jóvenes en este movimiento, es un movimiento alquimista, así se llama, que es simplemente necesitamos una voz de esperanza, necesitamos en serio entender que vivimos en el paraíso, pero no lo estamos viendo. Entonces, ¿cómo podemos transmutarlo? Bien, entonces, hermano, te agradezco mucho. Y pues gracias a todos ustedes que nos estuvieron escuchando. No se pierdan nuestros próximos capítulos de Visión Emprendedora. Vamos a estar llevando ahí contenido de valor que sume para todas y todos ustedes. Excelente mañana, tarde o noche, a la hora que nos estén viendo y escuchando. Ánimo. Gracias. Radio Guerreros Online, una frecuencia de altura.